su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, un episodio que la mayoría de nosotros pueda ubicar posiblemente, que es el encuentro de Jesús con una mujer en un pozo en Samaria. Y también lo complementaré con un texto de los Salmos, Salmo 84, versículo 1 en adelante. Y dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el corazón, canto alegre al Dios de la vida. Mi corazón, dice el salmista, casi agoniza por estar en los atrios de la casa del Señor. Lo más probable es que nosotros también pudiéramos tener este mismo sentimiento hoy, después de algunos meses de no poder estar en uno de nuestros templos, lugares donde nos reunimos para entonar alabanzas, para orar, para poder estar como pueblo de Dios. Y es posible que alguno se siente identificado con esta frase: mi alma casi agoniza por estar en la casa del Señor. Espero que ese sea el deseo de la gran mayoría de nosotros. Bueno, solo a Dios sea la gloria, soli Deo gloria. Y para el día de hoy y ver esta expresión, usaré esta experiencia que tuvo esta mujer frente a la enseñanza de Jesús, esta mujer samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo a las afueras de su ciudad, y en esa reunión Jesús le muestra tal como ella es, la expone frente a su realidad, frente a su pecado, y ella, como cualquier pecador que se excusa, se retuerce bajo la convicción de Dios, cambia el tema. Y cambia el tema para llevar a un sitial de guerra de adoración en la época en que ellos vivían. Hoy en día, la gente también discute sobre los estilos de adoración, si cuál es mejor, si el tradicional o el contemporáneo, si la liturgia formal o la espontánea, sobre instrumentos o no instrumentos. Así que hoy, cuando hablamos de adoración, mucho de lo que esta mujer está expresando suena parecido a nosotros. Gran parte de ella se pierde en el sentido de la adoración de la que realmente Jesús estaba queriendo enfocar. De hecho, Jesús aquí enseña sobre una adoración que es vibrante, una adoración que se resume en una expresión, una adoración en espíritu y en verdad. Y también nos lleva a un punto de encuentro donde dice que Él está buscando al Señor. Dios Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, adoradores verdaderos, por lo que esto implica que es posible tener una adoración que no sea verdadera, que sea falsa. El pastor Tozer, en el siglo pasado, en la ciudad de Chicago, en una de las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos, en uno de los libros que escribió sobre la adoración, señala a ella y la llama la joya perdida de la iglesia evangélica. La joya perdida de la iglesia evangélica. Y lo está diciendo porque está apuntando al hecho que un servicio de adoración que se enfoca en la presencia de Jesucristo es definitivamente la joya perdida en muchas de nuestras iglesias. Lo dijo varias décadas atrás y tendría mucha más razón hoy día, posiblemente, cuando vemos que en muchos de los lugares donde decimos adorar a Dios, la presencia de Jesucristo está no bien definida. Otro escritor notable, John Stott, se refería a la adoración y decía adoración en vida, una adoración viviente, una adoración que es una postura genuina, sentida del alma, que va más allá de cuestiones de mera forma para
tener un encuentro personal con el Dios viviente. Y a veces nosotros hemos centralizado la adoración a las luces, hemos centralizado a los instrumentos que tenemos, quienes dirigen, si cantan bien y lo hacen excelente. Es verdad que todo aquello es útil y necesario, pero no es el centro de la verdadera adoración. Y en Juan capítulo 4, Jesús enseña sobre este tipo de adoración, la adoración verdadera. Y si vamos a hacer hoy iglesia que está siendo usada por el Señor para lograr fines sobrenaturales, tendremos que analizar esto de manera sobrenatural. Que sea una adoración en vida. ¿Cómo tener una adoración viviente? Que nuestra vida sea una vida de adoración para la gloria de Dios. Hemos estado pensando y hablando cómo será la iglesia post pandemia. Y creo que estamos limitados si tan solo pensamos que post pandemia la iglesia tiene que volver a sus templos y hacer esto o aquello, usar esta metodología que hemos aprendido en este tiempo. Creo que si la iglesia no aprende a adorar, no hemos aprendido algunas lecciones. Post pandemia la iglesia tiene que, igual que siempre, levantarse en adoración. La iglesia del futuro es una iglesia proyectada a la adoración, porque todo culmina algún día cuando delante del trono de Dios digamos: santo, santo, santo tu nombre es. Por lo tanto, hay algunas características definitorias de adoración, y lo primero que quisiera centrar está en el versículo 20. Dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le responde diciendo que se acerca un día, y puntualiza: ahora es el día cuando los verdaderos adoradores no se preocuparán por localizar una montaña, por localizar un lugar específico, sino por encontrar a una persona. Y este es el primer enfoque de una adoración verdadera, que no está enfocada en los accesorios, sino enfocada en la persona, en una persona. Y creo que podemos decir que nuestro primer punto sobre la adoración es que la adoración en vida se trata de encontrar ese objeto, esa persona de adoración. La mujer samaritana parece que está usando el tema de la adoración como una distracción para evitar a la persona de Jesucristo. Discute sobre la adoración, y eso por supuesto no es nada nuevo. En los días de Jesús sucedió. Los samaritanos creían que era en el lugar del monte Gerizim, donde Abraham y Jacob habían construido altares. Por su parte, los judíos no les gustaba esto y construyeron un templo en otro lugar, en Jerusalén, y los judíos, ¿verdad?, discutían que ese era el lugar de adoración. Hoy día, a veces nuestras discusiones son que un guitarrista no se acerque, que no sabotee a un organista, que el micrófono del cantante esté más fuerte que el otro, y que instrumento tenga más lugar de privilegio sobre otros. Pero puedes ver que todas estas guerras de adoración entonces no son nada nuevo. Y tampoco es la táctica de discutir sobre los lugares de adoración y la forma de adoración. El escritor de Hebreos, cuando escribe sobre la adoración, esta adoración viviente, escribió y dice: pero habéis venido al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, junto a una innumerable compañía de ángeles. Lo que el texto trata de enfocarnos es que la adoración no se preocupa por las montañas o las ciudades. El monte Sión no es necesariamente el lugar de Dios donde se reúne con el pueblo. La ciudad de Dios ya no es Jerusalén, el lugar de la habitación de Dios, como
lo podíamos ver en las primeras páginas de la Escritura. Él, dice el Señor, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Un autor, predicador también del siglo pasado, Campbell Norman, predicó y dijo: adorar no es una cuestión de localidad, no es meramente una cuestión de intelecto. Para adorar, los hombres deben llegar a lo más profundo de su personalidad, espíritu y verdad. Debe haber honestidad, debe haber realidad, arrancándote la máscara y obligándote a enfrentarte a tu propia vida. Razón tenía este predicador. Y este es el principio fundamental de una adoración que busca la gloria de Dios. La adoración no se trata de un accesorio, se trata de la persona de Cristo. La adoración tiene principios, tiene elementos, tiene expresiones, y la mayoría de las veces, como esta mujer samaritana, no hablamos de los principios y elementos. A veces hablamos de la expresión. Un principio clave en nuestra adoración se centra en la persona de Jesús, no en algún apoyo o en la falta de alguno de ellos. No está en una montaña, no en Jerusalén, sino en los corazones de aquellos que confiesan a Jesús como Señor. Jesús no dejó que esta mujer se saliera del apuro empantanándose en la forma de adoración. Jesús la condujo al principio de la adoración. Jesús igualmente no te dejará escapar hablando de las expresiones, de la música, de la adoración, de cómo levantamos nuestra vida delante de Él. Él siempre nos señala el principio de la adoración. Y este principio es el Señor mismo. Jesucristo es nuestra adoración. Jesucristo es el motivo de nuestra adoración. Luego en el versículo 2 el texto dice: adoráis lo que no conocéis. Nosotros sabemos lo que adoramos, dijo Jesús, porque la salvación proviene de los judíos. Y esto nos lleva a una adoración viviente, establecida en una historia viva, en una realidad viva. Cuando digo historia viva, quiero decir que Jesús está enseñando que la adoración ocurre en el contexto de eventos en la vida real, lo que sucede, por supuesto, bajo la dirección del Señor, de Dios mismo. No podemos adorar fuera de la historia de la que Dios está haciendo la historia. Los planes de Dios son los planes de Dios. Y Jesús le está diciendo a la mujer que la verdadera adoración no se acepta solo como una cosa de motivación, porque haga lo que haga el adorador para sentirse religioso o algo al estilo, Jesús le está diciendo que la verdadera adoración, una adoración viviente, está ubicada en la historia de la redención de Dios. Debe haber verdades claras, objetivas vinculadas a la adoración. Como por ejemplo, si nosotros no adoramos pensando en que Dios es soberano, nuestra adoración es limitada. También recordar que Dios nos creó, pero que el hombre cayó en pecado, en rebeldía, miseria, y que está camino al castigo eterno y a la separación de Dios, a menos que Dios haga algo. Y gloria al Señor porque Él hizo algo. Y Dios mismo inicia nuestro rescate, descendió, tomó el mismo carne y se hizo hombre para salvar a cada uno de nosotros. Y Dios revela a sí mismo, se revela como ese Dios hombre entre nosotros. Ahora no podemos adorar a menos que nuestra adoración se establezca en este contexto histórico redentor. No importa lo bien que te haga sentir, lo motivado que nos haga una canción, la adoración viva está ligada a la historia del plan de Dios como centro de la adoración.
Por lo tanto, podemos de pronto cantar sobre nuestras emociones, pero nuestro cántico tiene que expresar el plan de Dios. La adoración de cada día, de cada semana, debe contar la historia del Evangelio. Y creo que su declaración refleja que la Biblia nos enseña, dice primero de Crónicas, acuérdate de su pacto para siempre. Acuérdate de la palabra que ordenó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento con Isaac, y lo confirmó con Jacob por estatuto, a Israel por pacto eternos. Amados hermanos, nuestra adoración debe ser una renovación semanal, diario, del pacto que Dios estableció con nosotros. Cada día debemos presentarnos ante el Señor y no irnos hasta que no hayamos agradecido y alabado por su salvación obrada en Jesucristo. Por eso que podemos decir, solo a Dios sea la gloria. Lo tercero que podemos ver de una adoración viva es que precisamente requiere una fe viva. Y esta característica es fundamental en la adoración verdadera, tener una fe viva. Jesús habla de la adoración verdadera como si estuviera, dice, en espíritu y en verdad. Y si nos concentramos en la adoración espiritual primero, nos dice que la adoración viva requiere una fe viva. El Espíritu no solo habla del hecho de que nuestra adoración está limitada por puntales y edificios y demás, sino que muestra que solo aquellos que están llenos del Espíritu de Dios pueden relacionarse con Dios en adoración. Porque Dios es un espíritu. Y para tener una adoración espiritual, esta adoración viviente necesita una fe viviente. Escribía Pablo a los Corintios diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ni puede conocerlas porque no se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, no puedes adorar correctamente a menos que el Espíritu de Dios te haya movido y te hayas llevado al arrepentimiento y a la fe de recibir a Cristo. Solo entonces podemos relacionarnos con Dios en la adoración. Hoy en día puede que algunos de ustedes estén pasando por la adoración y lo están haciendo bastante bien. Cantas muy bien, conoces las palabras y los demás de los cánticos, pero si tu espíritu no es transformado por Cristo, entonces tu adoración no es una adoración viva, sino una adoración muerta. Y Dios no acepta ese tipo de adoración. La única adoración que Él acepta es aquella que proviene de una persona que ha creído en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en día es necesario salir de estos esquemas humanos que hemos hecho, pretenciosos, y ir a una adoración que marque una vida entregada a Jesucristo. Por último, la adoración viviente debe basarse en la palabra viviente. Y Juan, capítulo 4, versículo 23, nos enseña a adorar no solo en espíritu, sino también dice en verdad. Y esto nos lleva a esta característica de una adoración verdadera, una adoración viva. Es la adoración que se basa en la palabra viva, en la palabra de verdad. Nuestra adoración debe estar basada en la palabra de Dios. Hoy se habla mucho sobre adoración, sobre preferencia, lo que me gusta y lo que no me gusta, pero nos equivocamos y empezamos preguntando, ¿qué te gusta? ¿Qué es la canción que te gusta? Más bien, deberíamos preguntarnos, ¿qué requiere Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de mi adoración? Una vez más, todas las expresiones pueden variar y hemos visto que el argumento no tiene por qué descansar ahí, pero debemos hacernos otra pregunta. ¿Cuán bíblica es nuestra adoración?
está llena de la Escritura. La palabra de Dios es la verdad y es la actitud central de nuestra adoración. Y esto tiene que ser suficiente. Esta adoración tiene que conducirnos a Jesús viviente. La mujer dice, sé que el Mesías viene, y lo llama Cristo, lo podemos también llamar así, y cuando Él venga nos dirá todas las cosas, dice ella. Y Jesús, de manera frontal, le dice, mujer, yo soy el que te hablo. Y esta característica de la adoración que conduce a un Señor viviente, la enseñanza de Jesús sobre la adoración conduce a su revelación misma como Hijo de Dios. Porque una adoración, llámese cántico, que no nos conduce a Jesucristo, está careciendo de este elemento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración está viva, siempre lo hace y es revelándonos al Señor que viene con esta vida conducida a la salvación. La adoración viviente se trata de un Señor viviente, de entonar a Cristo en nuestra adoración. Cuando adoramos, creo que el susurro de Dios llega a nosotros y nos dice de manera susurrante, nuestra adoración, tu adoración está seca y muerta. Y si no lo percibes, ¿verdad? En este susurro, llamándonos Él, el Padre, a una adoración viviente, llamándonos e invitándonos a ir a Jesucristo y escuchar su dulce voz. Yo soy el que te hablo, yo soy. Si nosotros en nuestra adoración no escuchamos esa presencia viva del que nos habla, tenemos que revisarnos, que hoy día podamos conocer al Señor, que este mensaje, que los himnos, que nuestra adoración, nuestras confesiones nos permitan ver a Jesús como Señor. Él nos está invitando a conocerlo y ojalá escuchemos su susurro este día. En la palabra de Dios nada es más importante que la adoración. Y en la Biblia la adoración no es un sustantivo, la adoración es un verbo, adorar es un verbo. En la enseñanza de Jesús, Dios no nos permitirá simplemente hablar sobre la adoración o pensar en la adoración o estudiar sobre la adoración o discutir sobre los estilos de adoración o accesorios. Él nos está llamando a adorarle en espíritu y en verdad. Nos está llamando a una adoración viva, una invitación a ser transformados por su gracia. Y en este pasaje y relato de Jesús con esta mujer nos habla de esto. No se trata de la adoración de un accesorio, sino de una persona a través de una historia viva, requiere una fe viva basada en la palabra que nos conduce al Señor Jesucristo. Entonces deberíamos preguntarnos si nuestra adoración está encajando dentro de los parámetros de Dios. La Biblia dice que los mismos cielos declaran la gloria de Dios. Isaías escribió sobre ese día cuando la tierra y sus habitantes explotarán, estallarán en adoración en ese lugar recuperado. Y dice Isaías 55, porque con gozo saltás, con paz será sacado, los montes y los collados se pondrán a cantar delante de ti, los árboles del campo batirán palmas. La expresión de júbilo. Hay un catecismo, un libro de enseñanza de la Iglesia que dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Así que, hermanos y hermanas, claramente la adoración a Dios es una prioridad para cada uno de nosotros. Pero nunca daremos prioridad a la adoración o para el caso realmente llegaremos a amar la adoración hasta que nuestros corazones cambien y puedan experimentar su amor y veamos que la adoración es una respuesta de amor al amor de Dios. La verdadera adoración y la verdadera forma de adorar es aquella
centrada en un varón de dolores, familiarizado con el dolor, que lleva tus pecados a la muerte, ¿verdad? Y Cristo, el Cordero de Dios, levantado como varón de dolores, llevando nuestros pecados en una cruz, en una colina abandonada donde solo morían los criminales, hasta que no veas a Jesús así como tu Señor, que murió por ti, que resucitó de entre los muertos, y hasta que creas que aquel que te amó hasta la muerte y regresará por ti, no podremos adorar a Dios en espíritu y en verdad hasta que tú vengas, adores al Señor y le digas: vengo, Señor, a buscarte porque te necesito. Vengo a adorarte porque he reconocido tu grandeza y me arrojo a mí mismo delante de ti a tus pies. Si no tenemos esta actitud, no hemos todavía adorado al Señor. Pero cuando los corazones endurecidos sean quebrantados por las heridas del amor de Cristo, entonces esos corazones están libres para adorar en espíritu y en verdad. Y de esto se trata, una adoración viviente. Y la pregunta final es si cuando tú asistes a un lugar de adoración, ¿solo estás asistiendo o estás adorando al Señor verdaderamente? Que no solo pases por lugares de adoración, sino que tu vida sea una vida de adoración delante del Señor. Solo a Dios sea la gloria. Glorifica a Dios con tu vida. En las expresiones de adoración que te conduzca a Cristo. Que Cristo sea el centro de tu adoración. Vamos a tener un tiempo de gratitud al Señor. Señor, en este tiempo tú nos conduzcas a la verdadera adoración. Que nuestra vida te vea a ti, Padre, entregando a tu Hijo amado, y nosotros, en muestra de gratitud, darte a ti toda la alabanza, toda la gloria que solo tú te mereces. Señor, alabado sea tu nombre por siempre, porque en ti tenemos fortaleza y esperanza de vida. Señor, si hay alguien aquí presente que todavía no ha entendido esto de adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor, muéstrate a su vida. Revélate en tu amor misericordioso, para que entendiendo tu amor pueda con un amor personal glorificarte a ti y hacer de Jesucristo el motivo de adoración. Que tu nombre sea glorificado entre nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, que el Señor, ¿verdad?, nos siga bendiciendo, seamos conducidos a esta vida de adoración, donde nosotros podamos verdaderamente exaltar el nombre de Jesucristo en todo lo que realmente hacemos. Que Dios nos dé de su gracia y de su bendición, y que podamos juntos alabar y expresar nuestros cánticos alegres delante del Señor. Que el Señor les bendiga ricamente, que podamos darle al Señor la gloria que Él se merece. Mis estimados hermanos, que Dios les bendiga donde ustedes están ahora. Gracias por este tiempo que nos reunimos y que juntos alabamos y glorificamos al Señor. El Señor les bendiga ricamente. Tengan ustedes una semana consciente de la presencia del Señor. Y así levantemos nuestra vida en un cántico de expresión y júbilo al Señor.